Y ahora, su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. El tema de esta noche, hermanos, es libres de condenación. Aleluya. Libres de condenación. Cuando tengan, hermanos, me da un fuerte amén. Amén. Lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34. Amén. Amén. ¿Vemos todos? Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Dios y Dios Padre nuestro que estás en el cielo. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, en esta hermosa noche le damos la gloria y la honra a usted, Así es, maravilloso. Padre bendito, sí, Le alabamos maravilloso y le bendecimos por Dios. su Sí, Cristo de la hermosa gloria, misericordia, sí, Señor. poderoso. Gracias a Dios Exaltamos la por grandeza todo y lo la que usted hace misericordia de su y ha mano hecho por poderosa, cada uno y de la nosotros, grandeza Padre bendita y Santo. poderosa que Esta se noche le establece pedimos a cada usted, día, Espíritu Señor. Santo, Oh, que Espíritu sea usted glorioso, utilizando mi que venga vida, sobrando, Señor. Señor, Que que ponga venga palabras en mi derramando boca, maravillas, Señor. Padre de la Hágame un gloria, a instrumento través de suyo tu en esta pueblo, hora, Padre Señor. celestial, Y que esta háblanos, noche se edifícanos con su presenta, palabra, Padre, Señor. para darte Denos la honra, la entendimiento y gloria, la sabiduría, alabanza Padre y la Santo, adoración, para que Padre nosotros celestial. podamos discernir Gracias, este Jesús, mensaje, sí, Padre no solamente bendito. entenderlo, sino Gracias, también Señor. darnos esa fortaleza para sí, Jesús. ponerle en obra en cada una de nuestras vidas, Aleluya, maravilloso Padre Dios. glorioso, Dios bendito. Todopoderoso, sea usted quien ministra en esta hora. Ministra nuestros corazones, Señor. Sí, Señor. Que su palabra llegue hasta nuestros corazones, oh Dios Aleluya, Padre Todopoderoso. bendito. Tócanos, Padre bendito. Gracias, Y ayúdanos a cambiar, bendito Dios. Gracias, Señor. Renueva nuestras vidas, Padre Santo. Transfórmanos, Aleluya, bendito Padre. Dios. Que su Espíritu Santo haga esa obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, Dios Nosotros, Señor Todopoderoso. mío. Así también, bendito Dios, pedimos por estas peticiones, Señor Señor. amado, porque tú eres Mis hermanos han traído hasta este lugar, Padre Santo. para dar la Yo sé que usted conoce cada una de ellas, maravilloso Señor. En sus manos la ponemos, Padre Santo, porque sabemos que tú tienes poder, bendito Dios, para ayudarnos. Sea usted dando respuesta a cada petición, maravilloso Señor. Sea usted supliendo cada necesidad, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Dios Todopoderoso. Padre bendito. Ayúdanos, Dios, conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. Así es, Le damos Cristo. la gracia a Dios Todopoderoso. Amén. Amén Y amén. y amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Libres de condenación, hermanos. Es un tema muy bonito, hermanos, muy hermoso, hermanos, porque es una verdad, hermanos, una verdad que no se puede negar. Amén. Usted y yo, hermanos, somos libres de condenación. Amén. Gloria a Dios. Hemos sido libres de condenación por nuestro Señor Jesucristo. Glorioso. Esta verdad, hermanos, nos fortalece, nos provee una esperanza eterna, hermanos, porque Dios nos ha librado de toda condenación. Aleluya. Condenación, hermanos, que usted y yo tendríamos que haber pagado. Condenación, hermanos, que usted y yo, padres, que usted y yo, hermanos, tendríamos que pagarla. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es grande en misericordia, Él vino a este lugar, a este mundo, hermanos, para librarnos de esa condenación. Gloria a Dios. El versículo que leíamos, hermanos, hace una pregunta y decía: ¿quién es el que condenará? La misma palabra de Dios en este mismo capítulo, hermano, en el versículo 1 de este capítulo 8 nos da la respuesta, hermano. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, Dios, Jesús, hermanos, vino a este mundo con
con esa misión, hermanos, de traer vida eternas a todo el mundo. ¿Sí? Él vino a librarnos de esa condenación que usted y yo debíamos de pagar. Así es. Él murió en la cruz, hermanos, por usted y por mí. Bendito. Y por lo tanto, gracias a su misericordia, hermanos, ahora somos libres. Gloria a Dios. Somos libres de esa condenación. Así es, sí, Por Señor. lo tanto, hermano, usted y yo debemos de estar alegres y Amén, felices aleluya. de estar en este lugar. Gloria a Dios. Porque Él, hermano, ha hecho maravillas en nuestras vidas. Glorioso. Él continúa haciendo maravillas en nuestras vidas, Bendito hermanos. Padre. Por lo tanto, hermanos, debemos de estar alegres y contentos. Y cada día que pasa, hermanos, deberíamos de estar buscando de nuestro Dios. Así es. Agradecidos con nuestro Dios. Buscar siempre hacer su voluntad y poder darle la gloria y la honra, hermanos, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él, hermano, nos ha comprado con su sangre. Así es. Pero ¿cómo es, hermanos, que nuestro Dios nos ha hecho libres? El versículo, hermano, como le decía, es la pregunta que hacía. ¿Quién es el que condenará? Esta es la pregunta que hace el apóstol Pablo, hermanos, esperando que los mismos romanos respondan a esta pregunta, porque esta carta, hermano, va dirigida a los romanos. Porque desde el versículo, más bien desde el capítulo anterior, hermano, en los últimos versículos, el apóstol Pablo les declara, hermanos, y les dice una gran verdad personal. En el versículo 24-25 del capítulo 7, el apóstol Pablo le dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está declarando, hermanos, su condición de pecado. Él reconoce, hermanos, de que él aún, hermanos, estando en la situación que él vivía, él estaba en pecado, pero que él continuamente, hermanos, busca de nuestro Señor Jesucristo para que Él lo libre de esa condenación. Así es. Y Él reconoce aquí y Él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí es donde dice, hermano, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Aquí, hermano, la forma de cómo Dios nos libró de la condenación, hermanos, es por medio de su muerte. Cuando Jesucristo murió en la cruz, hermanos, Él lo hizo con esa intención, para salvarnos de la condenación. Amén, así. Porque cuando nosotros, hermanos, no teníamos a Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros llevamos una vida de pecado. Y el pecado nos lleva a una condenación, nos lleva a la muerte. Y Jesucristo, hermanos, vino a este mundo para librarnos de esa condenación. Con la única condición, hermanos, de que usted y yo creamos en Él. Si usted y yo creemos en Jesucristo, hermanos, Él los libra de esa condenación. Así es. Por lo tanto, hermanos, por su muerte, hermanos, usted y yo ahora somos libres. Porque Él murió en la cruz, hermanos, usted y yo ahora somos libres de esa condenación que estábamos destinados, hermanos. Porque cuando nosotros, hermanos, vivíamos en pecado, llevamos un camino, hermanos, un camino de muerte. Un camino que nadie más nos puede salvar más que nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por lo tanto, hermanos, desde el momento, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y creímos en Él, hermanos, en ese momento, Cristo Jesús nos libra de esa condenación. Amén, aleluya. Por lo tanto, hermanos, la respuesta es esa, a esta pregunta. Nadie es condenado si cree en Cristo Jesús. Así es. En el versículo 25, hermanos, en el versículo 25 del capítulo 7, ahí como le decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermanos, se dice que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, Él, hermanos, nos libró de esa condenación que usted y yo, hermanos, teníamos que haber pagado. Porque mientras el ser humano no acepte a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lleva un camino de muerte. Un camino, hermanos, que nadie más lo puede librar, más que solamente nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8, en los primeros versículos, del 1 al 4, el apóstol nos asegura esto, hermanos, y nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y acusa de pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Aquí, hermanos, nos deja muy en claro que nadie nos puede librar de la condenación más que solamente nuestro Señor Jesucristo. La respuesta a la pregunta que hacía aquí en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Nadie, hermanos. Nadie, porque usted y yo ya hemos sido libertados de esa condenación. Aquí en estos 4 versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo nos da esa seguridad, porque Cristo Jesús murió en la muerte y por medio de Él, usted y yo fuimos librados de ese pecado que la ley, hermanos, nos acusa. Porque toda persona que vive bajo la ley, hermanos, nadie puede cumplir la ley, por lo tanto la ley viene a condenar al ser humano. Pero en Cristo Jesús, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios, hermanos, condenó, hermanos, el pecado en la carne por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así, hermanos, es como usted y yo fuimos librados de esa condenación. Es así, hermanos, cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, es como usted y yo somos librados de la condenación del pecado. ¿Sí? Solamente de esa forma, hermanos, cuando Cristo murió, ahí fuimos libertados. Porque nadie, hermanos, si recordamos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, las personas una vez al año hacían un sacrificio para perdón de sus pecados, ¿sí? Y para ser libres de esa condenación. Pero aquí, hermanos, ya no es necesario que usted y yo hagamos sacrificio, sino con solo el hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo, en aceptarlo a Él como Señor y Salvador, hermanos, Él nos libra de pecado. No nos libra, hermanos, no nos limpia de pecado para que nosotros hagamos lo que queramos, sino que para que vivamos para Él, para que vivamos en el Espíritu, dice la palabra de Dios. O sea, que nos santifiquemos, que llevemos una vida agradable para nuestro Dios. Aleluya. Solamente así, hermanos, podemos ser libres de la condenación. Amén. El mantenernos firmes en el camino de Dios, hermanos, solamente así podemos, hermanos, ser libres de condenación. Porque hay casos, hermanos, hay muchos casos de que hay personas que aceptan a Cristo Jesús, pero luego se apartan del camino de Dios. Entonces, hermanos, ellos no han sido libertados todavía, porque no se mantienen viviendo para Dios. Y es importante, hermanos, que toda persona que reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador debe de permanecer cerca de Dios. Debe de permanecer cerca de Dios para poder, hermanos, ser libres completamente, hermanos, de la condenación del pecado. Ahora, hermanos, eso es lo que nos dice el versículo 34.
Y esa es la respuesta, hermanos, a la pregunta que hacía así. ¿Quién es el que condenará? Y después dice, hermano, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Aquí hay algo muy importante, dice más, el que también resucitó, hermanos. El que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado, hermanos, para usted y para mí, esa es una garantía, hermanos, que verdaderamente somos libres de la condenación. Amén, gloria a ¿Sí? Dios. Primero porque nuestro Salvador y Libertador, hermanos, vive. Amén. Él permanece siempre porque Él ha resucitado. Gloria a Él Dios. resucitó. Sí, Señor. Es cierto, hermanos, y no podemos negar que Él se entregó a sí mismo en la cruz. Él murió en la cruz. Pero la palabra de Dios nos dice que Él resucitó también. Amén, así es. Por lo tanto, hermanos, si Él resucitó, esa es nuestra garantía que verdaderamente somos libres de la Amén, condenación. aleluya. ¿Sí? Somos libres de la condenación del pecado. ¿Sí? Si podemos ver, hermanos, aquí en el mundo, quizás algunos libertadores o mártires que la gente cree en esas personas, hermanos, quizás en las tumbas de esas personas siempre ponen unas placas. Por lo tanto, dice, aquí están los restos de tal persona. Pero si recordamos nosotros, hermanos, la Biblia nos dice que cuando llegaron a la tumba de Jesús, ahí no había nadie. Amén, amén. La tumba de Jesús estaba vacía. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él había resucitado. Así es, gloria a Él Dios. murió, pero resucitó. Amén, gloria Por a lo Dios. tanto, Él mismo, Jesús dijo, allá en Lucas 24:5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ajá. Él vive. Amén. Hoy en día Él vive, hermano. Amén, amén. Él está vivo. Amén. Él no ha muerto. Amén. Él resucitó de entre Gloria a los Dios, muertos. aleluya. Él venció la muerte. Alabado. Y Él vive y permanece para siempre. Así es. Por lo tanto, hermano, esa es una garantía que nos asegura que verdaderamente usted y yo somos libres de la Gloria a condenación. Dios. ¿Sí? En 1 Corintios, hermanos, en el capítulo 15, versículos 12 y 17, nos dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Esto se ve algo confuso, hermanos, pero no lo es, sino que es una gran verdad. Aquí la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó. Y eso es lo que el apóstol Pablo predicaba. Y eso es lo que usted y yo predicamos en este lugar. Amén. Que hay un Dios que vive, que hay un Dios que resucitó, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual venció la muerte, y por lo tanto, hermanos, Él vive y permanece para siempre. Amén. Pero la palabra de Dios dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana nuestra fe. Porque usted y yo hemos creído en un Dios que vive y permanece para siempre. Amén, aleluya. Y si Él no hubiese resucitado, entonces usted y yo vivimos bajo el pecado todavía. Porque si Él no hubiese resucitado, hermanos, no hubiéramos sido libres de la condenación del Amén, pecado. amén. Por lo tanto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado es una grande garantía para usted y para mí, que Él haya resucitado. Porque si Él no hubiese resucitado, entonces usted y yo todavía permaneciéramos bajo esa condenación. Así es. Pero
La verdad es, hermano, que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó. Gloria a Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20-21, nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí? Aquí, hermanos, sabemos, hermanos, de que el pecado entró por un hombre. Así es. ¿Sí? Allá en el jardín del Edén llegó el pecado. Y por eso fue necesario, hermanos, de que Dios mandara a su Hijo unigénito a esta tierra para salvar a aquel hombre que había cometido pecado y cual fue condenado de muerte. Y vino Jesucristo a este mundo y se entregó a sí mismo en la cruz. Y Él murió por usted y por mí. Y así Él vino a libertarnos de esa condenación. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Y Él es primicia de los que durmieron. ¿Sí? En 1 Corintios, más adelante, siempre en capítulo 15, versículo 55 al 58, nos dice, hermanos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí, hermano, el apóstol Pablo hace esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué, hermanos? Porque la muerte ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte. Amén, así es. Por lo tanto, hermanos, como lo dice aquí, nos aconseja la palabra de Dios, que permanezcamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos en la obra del Señor, es Él quien lo va a recompensar. Gloria a Dios. Es Él quien nos va a galardonar. Sí, Señor, hermanos. amén. Por lo Así es. tanto, usted y yo debemos de permanecer firmes una vez, hermanos, nos acerquemos a nuestro Dios. Aleluya. Una vez nos acerquemos a nuestro Dios, debemos de permanecer ahí, firmes. Sí, amén. Así que, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado es garantía nuestra de que verdaderamente somos libres de la condenación. Gloria a Dios. ¿Sí? Más adelante, hermanos, decía: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Aleluya. Cristo, hermanos, también al resucitar, hermanos, nos da una grande esperanza, Sí, Jesús. una grande promesa. Claro. En Juan capítulo 11, versículo 25-26, nos dice algo muy importante, hermano, que usted y yo no debemos de olvidar. Y dice, hermano, Juan 11, 25-26, esto era frente a la tumba de Lázaro, hermanos, y decía Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Glorioso. Esta es una gran verdad, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él aquí lo está declarando. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aleluya. Gloria a Dios. Por tanto, hermanos, aunque usted y yo muramos físicamente, no vamos a morir eternamente. Así es. Porque nuestra garantía que nuestro Señor Jesucristo, que nos da a resucitar, hermanos, es que también Él, hermanos, un día
nos podrá resucitar a nosotros Gloria a también. Jesús. Aleluya. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17, que nos dice, hermanos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Aparte de ser una garantía, hermano, de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado, también nos da esta grande promesa y nos asegura, hermano, que si usted y yo creemos en Él, un día el mismo Señor Jesucristo, Cristo Jesús vendrá y nos resucitará Gloria a también. Dios. Sí, Aleluya. como dice aquí, hermanos, Él vendrá por nosotros. Amén. Como dice aquí Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. ¿Sí? Porque una vez, hermano, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó, Él ascendió a los cielos. Y Él dijo que fue a hacer moradas allá en los cielos, para usted y para mí. Y Él, hermanos, una vez habiendo ascendido, Él dijo que iba a regresar por nosotros. Señor. Por toda aquella persona que ha creído en Él va a regresar. Amén. ¿Sí? Y lo hará de esta manera, hermanos, lo hará de esta manera, dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, toda aquella persona que es creyente, toda aquella persona que ha muerto físicamente, hermano, creyendo que Jesucristo es Dios y que Él tiene el poder para resucitar, ellos serán resucitados primero. Así es. Y después dice aquí, hermanos, después lo que hayamos quedado, dice, o sea, lo que estemos vivos en ese momento, hermanos, dice, luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es una gran garantía, hermanos. Una gran garantía de que Dios nos da y una gran promesa a la vez, hermanos. Por ello, hermanos, es importante, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado. Gloria a Dios. ¿Sí? Como lo decía ahí el apóstol Pablo, si Él no hubiese resucitado, entonces vana hubiera sido nuestra fe. Vano sería, hermano, que usted y yo estuviéramos aquí. Pero no es así, hermano, maravillosamente no es así. Porque Dios verdaderamente sí resucitó. Y usted y yo lo creemos porque Él ha resucitado. Amén, amén. Y Él está con nosotros. Gloria a Y Dios. Él sigue con nosotros, hermano. Amén, ¿Sí? amén. Por lo tanto, nos decía siempre ahí en el versículo 34, el capítulo 8 de Romanos, hermanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo todavía, hermanos, nos sigue ayudando. Aparte de librarnos de la condenación, hermanos, Él continúa trabajando para nosotros. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios que Él está a la diestra del Padre. Sí, Señor. ¿Sí? Dice, Él está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Esa es la posición de nuestro Señor Jesucristo actualmente. Amén. Está a la diestra del Padre. Sí. Y su trabajo es eso, interceder por usted y por mí. Así es. Siempre, hermanos, haciendo lo bueno para cada uno de nosotros. Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, lo declara así, hermanos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí?
Nuestro Señor Jesucristo, hermano, está intercediendo por usted y por mí constantemente. Amén, bendito. ¿Sí? Porque su deseo es, hermanos, que nos vayamos a vivir eternamente con Él. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Así es, sí. Que vivamos para siempre con Él. Amén. Hermanos, si Él lo ha hecho todo. El ser humano por sí solo se condenó. Sí. Pero como somos creación de Dios, hermanos, y nos ama, Él mandó a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí. Bendito. Y así, hermanos, quitarnos esa condenación que el ser humano se buscó por sí mismo. Él la ha quitado, Él nos ha librado de esa Amén, condenación. amén. Y una vez librados, hermanos, de esa condenación, Él sigue trabajando, intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Eso es lo que Él está haciendo constantemente por usted, por mí actualmente. Así es. ¿Sí? Interceder por nosotros. Hebreos en el capítulo 7, versículos 22 al 25, nos dice, hermanos, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Como les decía, hermanos, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes, pero los sacerdotes constantemente eran cambiados. ¿Por qué? Porque llegaba el tiempo que ellos debían de morir. Pero hoy en la actualidad, hermano, nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Y así Él es. permanece para siempre. Gloria a Dios. Él no va a morir jamás. Así es, sí es. Él no va a morir porque Él venció a la muerte. Alabado. Y por lo tanto, si Él permanece para siempre y perpetuamente, todos los que nos acercamos a Él, viviremos eternamente. Amén, aleluya. Así le dice la palabra de Dios, hermanos. Y es de creerlo, hermanos. Y es de alegrarnos, hermanos, por todo eso Así es. que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros. Glorioso. Hermoso es nuestro Dios, hermanos. Amén, bendito. Imagínense que usted y yo, hermanos, no somos dignos, hermanos, quizás, de todo lo que Él hace por nosotros. Sí. Porque nosotros, hermanos, quizás nuestra vida ha estado llena de pecado y de maldad. Pero Él, como nos ama, hermanos, Él se ha entregado por sí mismo Oh, ya. y nos ha librado de esa condenación. Gloria. Y aquí, hermanos, leímos algo muy importante, que dice que su sacerdocio es inmutable, hermano, y eterno. Él no va a cambiar. Él va a seguir siendo de la misma manera. Así es. Él no va a cambiar. Sí. Él va a estar ahí siempre, hermanos, trabajando para usted y para mí. Gloria a Dios. Y si Él promete algo, hermanos, Él lo va a cumplir. Así es. Porque Él no cambia. Él siempre será así. Por lo tanto, hermano, usted y yo lo único que debemos de hacer es acercarnos a nuestro Dios. Así es. Porque quizás, hermano, cuando una persona quiere hacer algo bueno, hermanos, necesita acercarse a otra persona. Por ejemplo, hermanos, digamos, cuando alguien quiere entrar a una empresa a trabajar, necesita conocer a alguien para que se facilite poder entrar. Y de esa misma manera nosotros debemos de hacer, hermanos. Nosotros queremos entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Y nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él está a la diestra del Padre. Él está cerca ahí con Él, hermanos. Y es ahí donde usted y yo, hermanos, queremos ir. Amén. Por lo tanto, lo que debemos de hacer, hermanos, es acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Glorioso. Debemos de permanecer en Él, hermanos, para que podamos llegar y podamos entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Eso es lo que debemos de hacer en la actualidad, hermanos, acercarnos más a nuestro Dios Así es, Padre. para poder llegar, hermanos, a vivir una vida eterna. Gloria a Cristo. Hebreos capítulo 7, hermanos, versículos 26 y 28, para finalizar, hermanos, nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Esta es una gran verdad, hermanos. Antes el mismo sacerdote tenía que hacer sacrificio para ser limpio de pecado. Y después hacer sacrificio para que el pueblo sea perdonado. Mas nuestro Señor Jesucristo solo se ofreció a sí mismo y fue un único sacrificio, hermano, que fue aceptado por el Dios. Y es el único que va a permanecer para siempre. Así es. Ya no va más sacrificio, porque solamente ese sacrificio es suficiente, hermanos, para salvar a las personas y para librarnos de la condenación. Así es. Por lo tanto, hermano, usted y yo ahora somos libres de esa condenación. Somos libres, hermanos, de poder adorar y alabar a nuestro Dios. Gloria a Cristo. Así que, hermanos, usted y yo debemos de estar agradecidos. Sí, Señor. Debemos de estar, hermanos, sumamente gozosos por todo eso que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Y esta es una gran verdad, hermanos, que no podemos negar. Muchos a esta hora andan allá afuera, pero ellos, hermanos, lastimosamente están engañados. Y lastimosamente, hermanos, viven, pero en realidad aún están muertos. Hasta que conozcan el verdadero Dios, hasta que reconozcan, hermanos, que hay un Dios que salva, hay un Dios que resucitó de los muertos, hermanos, hasta que reconozcan y lo reconozcan como Señor y Salvador. Entonces ellos también van a gozar de esta grande bendición. Por lo tanto, como le decía, usted y yo debemos de permanecer cerca de nuestro Dios. No debemos de alejarnos en ningún momento. Es más, en cada momento debemos de buscar en mantenernos más en comunión con nuestro Dios. Porque entre más cerca estamos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, más aptos estamos para el día de su venida. Porque cuando Él venga, hermanos, no lo sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos que va a ser pronto. Y por lo tanto, usted y yo, hermanos, debemos de estar listos. Y recordemos esto, hermanos, de que somos libres de condenación gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos vida, hermanos, y vamos a tener vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que aún todos los días sigue intercediendo por nosotros para que nosotros podamos llegar a vivir una vida eterna juntamente con Él. Así que, hermanos, esforcémonos por seguir buscando más de Dios, por acercarnos más de Dios y por seguir haciendo su obra y por seguir haciendo su voluntad, hermanos. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a